que no hay, ojo con esto, no hay que humanizar, chiquillos, si bien los programas lo hacen, ¿cierto? Pero los animales, ni las plantas, ni nada, se pueden humanizar. O sea, por ejemplo, los animales tienen estas conductas y dice, qué traicionera, pero pues realmente son relaciones intraespecíficas, ¿cierto? Que estamos viéndolas ahorita, que van a buscar ciertas ventajas adaptativas. Entonces, no podemos decir, no, es que, profe, ya es una traicionera porque, digamos que en los seres vivos no tienen la de discernimiento, de razonamiento que tenemos los humanos, por ejemplo. ¿Sí me entienden? Entonces, digamos que eh, muchos de estos programas cargan, digamos, una cosa es, imagínense ustedes ver ese video sin las voces, solo el video. O sea, uno supondría tal vez lo mismo o supondría otras cosas. Bueno, eso no lo sabemos, ¿cierto? Pero eh, depende mucho, digamos, de qué relaciones están. Entonces, a veces muchos de estos videos que dan en Nat Geo, que dan en Discovery y todo esto, pues como que nos condicionan y hacen que nosotros humanicemos a los animales. Por ejemplo, ¿ustedes saben quién es Scar? El de la película del Rey León. Sí, profe. Ah, Entonces, sí. en la película con personas, a Scar lo cambiaron, ¿sí? En la película de muñequitos animados, Scar es un león muy característico. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica de Scar? La marca que tiene en el ojo. ¿Qué es No. naranja? Diferente a todos los leones que conocen. Tiene melena negra. Melena negra. Estos leones realmente existían, muchachos. Existían. Y eran los alfa. O sea, casi siempre los leones que tenían la melena oscura eran los alfa. Pero ustedes saben, pues si se vieron la película live action que llaman, Scar no tiene la melena negra, sino lo pusieron pues como un león normal, ¿cierto? Pues resulta que cuando sacaron el Rey León, muchísimas personas empezaron a atacar a los leones de melena oscura, pues por la idea de que Scar era malo. Entonces, claro, no dice, profe, pero esa gente que piensa de la vida, sí, hay gente que hace eso, muchachos, hay gente que hace eso. Y no separa, digamos, la ficción del mundo real. Y prácticamente los leones de melena oscura no existen. ¿Por qué? Porque se humanizó al león, ¿sí? Y pues hay leones buenos o hay leones malos, pues no los hay, no hay ni buenos ni malos porque ellos no piensan en lo bueno y lo malo, sino en sobrevivir. ¿Mm? Claro, Natalie me dice como lo de Nemo. Precisamente ya iba a hablar de lo de Nemo. Digamos, ¿qué pasó con Nemo? O qué pasó, por ejemplo, con la película Río, con Blue, con el guacamaya azul. Digamos, Nemo está en vía de extinción gracias a la película Nemo. Muchos niños, muchas familias y todo eso querían tener a Nemo en sus acuarios, en sus casas. Entonces se dio un tráfico de estas especies, mmm, llevándolas a la vía de extinción. Y el peor de los casos es la película Río. La película Río surge como una campaña para evitar el tráfico de especies, pero por la misma película exitosa se dio un tráfico de especies. ¿Es culpa de la película? No, es culpa de las personas que no saben diferenciar entre diversos eh, procesos que se están dando diferentes, pero que son del cine. Entonces, la guacamaya azul la empezaron a traficar mucho hasta que la llevaron a la extinción. Extinción, profe. ¿Sí ven? Esas son relaciones interespecíficas, pero estamos poniendo en caso, digamos, por ejemplo, relaciones familiares como lo que pasó con el pingüino, ¿sí o no? Los pingüinos suelen tener relaciones monógamas, es decir, que una pareja se mantiene durante toda la vida. Claro, pueden pasar situaciones como la que vimos en el video, que fue muy gracioso, en el sentido, lo más gracioso del video es la persona que está comentando el video, ¿no?
Así como así, pero realmente no hay, eh, no hay una razón, digamos, pues, que establezca, no, es que esta pingüina es lo peor de lo peor, ¿no? Sino que hay una serie de procesos que ella puede eh, terminar, digamos, con alguien para poder perpetuar sus genes, o sea, para que los genes de ella se mantengan en el tiempo. ¿Listo? Eso es una de las relaciones que pueden suceder. Pero en la mayoría de los casos, como en este, los halcones, por ejemplo, suelen mantenerse por vía. Ahora, tenemos otro ejemplo, muchachos, que son los cóndores. Pongamos, conocen a este amigo, por supuesto, ¿sí o no? Condorito, sí. Listo, Condorito. Sí, señor. ¿Condorito es un qué? Cóndor. ¡Ay, estos manes son unos genios, muchachos! Son unos genios. ¿Cómo supieron que era un cóndor? El nombre lo dice. Pura intuición, El Ah, mismo profe. pues, nombre lo dice, dice, profesor. el sexto sentido, profe. El nombre nos dice que es un cóndor, ¿sí o no? ¿De dónde es ese cóndorito? ¿De qué país es? Estados Unidos. No, en Estados Unidos no hay cóndores. ¿De Es acá? ¿De latinoamericano, Colombia? es latinoamericano. ¿De Argentina? No, casi, pero no. No estudia en México, profe. No, casi, pero no. No, mentiras, no. Muy lejos de México. ¿De Chile? Chile. Es un personaje chileno. Pero miren lo importante. O sea, yo sé que tal vez, no sé, muchos de nosotros no hemos leído mucho o poco o nada a Condorito. ¿Sí o no? Pero sabemos y es muy conocido para nosotros. ¿Sí? Es muy conocido para nosotros. eh, porque nosotros, eh, digamos que seguimos eh, a esta ave, es el ave nacional de Colombia y no solo de Colombia, de varios países también latinoamericanos, y es muy característico de qué? El cóndor de los Andes. Andes, ¿cierto? Entonces miren que todos los países que compartimos la cordillera de los Andes, ¿cierto? O sea, que empiezan en Chile, incluso hay una parte en Argentina, ¿cierto? Y terminan en ¿qué país? Chile. No, en Colombia. O sea, mira lo grande, o sea, miremos esto. Miren lo grande que es. O sea, bueno, incluso la cordillera oriental, un bracito de la cordillera oriental alcanza a estar un poquito en Venezuela. Pero depende, bueno, toca ver el proceso, cómo se formaron, pero bueno, digamos que terminan en Colombia. Entonces, miren la cordillera de los Andes, lo grande que es. O sea, se los voy a señalar acá. Aunque ahí se ve claramente, ¿no? Miren esto es. Cha, 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 chan. Miren, acá termina este bracito acá en Venezuela. Tac. ¿Listo? Pero miren lo grande que es. Miren todo eso que está conformando la cordillera de los Andes. Y el cóndor está desde Chile hasta Colombia. ¿Cuál es su hábitat? El hábitat es la cordillera de los Andes. O sea, miren toda la extensión que tiene. Y los Andes, pues al ser una cordillera tan grande, pues también le ha dado como una identidad a los suramericanos. A nosotros los sudamericanos, digamos que yo no sé si ustedes sabían, por ejemplo, que ustedes, hay algo que se llama la Alianza Andina, o sea, la Alianza de los Andes. Y tenemos alianzas con varios países, ¿cierto? Como Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, donde nosotros no necesitamos pasaporte para viajar a esos países, sino que solo la cédula nos permite viajar allá. ¿Sí sabían? No, profe. No, ahí ya saben algo de relaciones internacionales. ¿Pero por qué? Porque la cordillera de los Andes nos ha dado una identidad. Y entonces cuando nosotros hablamos de los cóndores, por ejemplo, los cóndores, este amigo Condorito, eh,
son un animal muy característico de estas regiones, ¿no? Entonces, los cóndores eh, van a ser un ave muy, eh, muy curiosa, un ave que va a tener ciertos comportamientos. Miren el pequeño tamaño que tiene, ¿sí o no? Pequeñito. Mírenlo, 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 mírenlo. Chiquito, profe. Chiquitito. Es el ave de vuelo más grande, Chiquititico, profe. ¿cierto? Mini. Mini, sí, es una cuestión mini, vean. Y es muy imponente, pero tiene unas relaciones familiares muy elaboradas. Muy, 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 muy elaboradas. ¿Listo? Entonces, resulta, se dice por ahí que, bueno, estas aves son monógamas. Es decir, cuando encuentran su pareja, nunca vuelven a encontrar a otro individuo para reproducirse. ¿Listo? Entonces, estas pequeñas aves, resulta que cuando encuentran su pareja, pues tienen sus crías solo con esa pareja, pero si llega el caso de que muere el macho, por ejemplo, la hembra nunca más vuelve a encontrar otro macho para reproducirse. Se queda totalmente sola. Pero si llega a morir la hembra, el macho se dice que va a coger su pico y se lo entierra en el cuello, desangrándose y muriendo. O sea, prácticamente se suicida cuando muere la hembra. Así como somos todos los hombres, ¿sí no, muchachos? En la vida real. Sí, profe. Sí, claro, profe, claro. Igualitico, ¿sí o no? Igualitico. Guiño, guiño, muchachos. Guiño, guiño. No mentiras. Esto también no vamos a humanizarlo, sino es un comportamiento muy curioso de este tipo de aves, ¿no? O sea, digamos que para nosotros a veces es muy difícil porque nosotros vemos muchos animales que se reproducen, pero no establecen una pareja. En algunas especies, como en estas aves, mm, como las aves carroñeras, de rapiña, algunas, se tiene este comportamiento que es muy, 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 muy curioso. Entonces, las relaciones familiares además están dadas por un vínculo sanguíneo. Es muy común, muchachos, encontrar relaciones familiares, por ejemplo, en muchos mamíferos. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos este pequeño. Cuando ustedes buscan imágenes de chimpancés, recuerden y aclaro además, nosotros no venimos de los chimpancés, nosotros no venimos de los micos, de estos micos, no. Nosotros venimos de otras especies, ¿listo? Aclaro, porque a veces se confunde eso. Ay, es que nosotros venimos de los monos. Bueno, bueno, nosotros somos primates, sí, pero pues no venimos de estos amigos, no. Profe, venimos de los Homo sapiens sapiens. Nosotros somos Homo sapiens. Somos. Venimos de otras especies que se llaman Australopithecus. Y los Nosotros somos Australopithecus, Homo sapiens sapiens, profe. ¿cómo? No entendí, no entendí. Hola. Bueno, no entendí. Sí, antes de que se creara el género Homo es el género de los humanos. Actualmente solo hay un género Homo y ya ahorita Nosotros hablamos de somos los... primos de los simios, profe, de los chimpancés. ¿Estamos emparentados genéticamente? Claro que sí, pero no venimos de ellos. ¿Listo? Estamos emparentados, claro que sí, obviamente, genéticamente sí. Y pues bueno, nos llaman primos y somos genéticamente, es la especie más cercana al humano, pero no venimos de ellos. ¿Listo? No, no venimos de ellos. Venimos de una especie que se llamaba Australopithecus, ya está extinta, y ella creó muchos géneros, o sea, de ella se derivaron, no es que creó, sino se derivaron muchos géneros Homo, que actualmente solo vive uno, que es el Homo sapiens. ¿Sí? Pero está el Homo rudolfensis, el Homo erectus, ¿cierto? Había uno nigerianus, estaba, bueno, creo que son 12 tipos de humanos que existían y
solo queda el Homo sapiens. ¿Listo? Entonces miremos una cosa importante. Cuando uno busca, miren la imagen que busque, chimpancé. Me faltó la tilde en la E. El chimpancé, cuando uno busca esta imagen, puede encontrar algo como esto, miren, de una. Esto es muy característico también de los mamíferos, sobre todo, digamos, de los primates. Ustedes cuando han ido, no sé, de pronto a alguna selva, a un zoológico o algo así, y ustedes han visto algunos monos, ellos tienen relaciones familiares de protección, por ejemplo, ¿cierto? Eh, entonces miren acá, nosotros vemos a este pequeño chimpancé prendido de lo que uno podría llegar a suponer, no puedo decir que sí o no, es la madre. Y pueden tener un linaje sanguíneo. Entonces las relaciones familiares se dan por eso. Listo. Ahora, eh, miremos acá. Bueno, si buscamos hominidos. Para explicar un poquito este tema, ustedes ya saben que la evolución no es como la pintan. La evolución no es así, muchachos. Vengan, o sea, cuando vean esto, ¿listo? Porque esto nos está mostrando que la evolución es lineal. Y pues no, la evolución no es así, muchachos. La evolución es como un árbol, la evolución es como las ramas de un árbol que se van dividiendo y dividiendo y dividiendo cada vez más. Más o menos como algo así. Vamos a verlo primero acá. Entonces, miren, había un ancestro en común, los primeros, nosotros somos primates también, ¿cierto? Pero mire que eso se empezó a, a dividir. Entonces acá están los lemures, el mono araña, ¿cierto? Los diversos tipos de monos, el mono aullador, ¿cierto? Los orangutanes, el gorila, el chimpancé, el humano. Mire, van a tener formas totalmente diferentes y se van a ir apareciendo de acuerdo a sus condiciones. Entonces nosotros no venimos de los chimpancés, eso no es lineal, sino cada especie se empezó a desarrollar de acuerdo a sus condiciones. Ahora, ¿cómo aparece el humano? Bueno, eh, como les venía diciendo, digamos, habían unas especies llamadas Australopithecus y esos Australopithecus permitieron que se diera eh, el desarrollo de múltiples especies. Entonces, entre ellas, pues habían muchos humanos. ¿Cuál es el género de los humanos? Homo sapiens sapiens. Homo, Homo sapiens. homo. Cuando ustedes dicen, o sea, el género es homo. ¿La especie cuál es? Sapiens. Sapiens. ¿Y la subespecie? Sapiens. Sapiens. Muy bien. Entonces, homo es el género. Sapiens, la especie, y sapiens, la subespecie. Eso somos nosotros. Homo, sapiens, sapiens. ¿Listo? Pero el género, ¿cuál es? Homo. Homo, ¿qué significa? Humano, en estos términos, ¿no? Entonces, miren que acá tenemos varios tipos de humanos. Homo rudolfensis, Homo habilis, Homo ergaster, Homo robustus. Ah, perdón, no, estos ya son pongios. Homo erectus, Homo neanderthalis, Homo antecesor, ¿sí? Todos esos eran humanos. Se supone, estaba leyendo la vez pasada un texto que se llama Animales a Dioses, se supone que muchos de estos humanos se conocieron, convivieron, ¿sí? Y una especie se cree, pues plantea el libro, llevó a la extinción a los demás. ¿Cuál creen que fue? El Homo sapiens sapiens. El Homo sapiens. ¿Listo? Llevó a la extinción a los demás por procesos de dominio, por procesos de territorio, ¿cierto? Por obtener glucosa, todo eso. Llevó a que se
eh, se extinguieran los otros tipos de humanos. Y ahora solo queda un tipo de humano, una especie. Pero no estábamos solos. ¿Listo? Ahora, eso se cree, no estoy diciendo que sí haya sido así, pero es la teoría más aceptada. ¿Listo? Ahora, hablando del Homo sapiens. Listo, pongamos acá, a ver qué nos sale de Homo sapiens. Sapiens. El Homo sapiens sapiens. Ve acá sale. No entiendo por qué ponen a este Homo sapiens si nosotros somos Homo sapiens. O sea, pongan un humano normal. Eh, nosotros, los Homo sapiens, al igual que las aves, que los pingüinos y todo eso, ¿será que tenemos relaciones de tipo familiar? Sí, no, pero lo más importante, muchachos, ¿por qué? Piensen, 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 piensen. Pues sí, profe, porque digamos, la pareja, como hemos visto en los anteriores casos, la pareja, pues está, pues, un hombre está con una mujer o pues no sé. ¿Sí? ¿Toda la vida? ¿Y Sí, nunca busca otras parejas? No, pues profe, no somos totalmente iguales porque pues, se pueden separar y buscan otra pareja. Ujú, ¿qué más? ¿Alguien Como más? los pingüinos, Listo, bien. profe. ¿Cuáles pingüinos? ¿Como la pingüina? Sí, como la pingüina. Bueno, ¿quién más dice? ¿Será que sí tenemos relaciones familiares? ¿Será que no tenemos relaciones familiares? ¿Ustedes qué dicen? Profe, sí, pero no tan, sí tan como fuertes. Ajá, ¿por qué? Porque sí. ¿Hola? Entonces, Bustos, que estaba hablando. Bustos, amigo, ¿me escuchas? Sí, señor. Papu, ¿con quién vives? Tía, mi tío, mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. Ay, Y, vean, vean, y vean. tenemos un perrito. Y un perrito. Vea, vea eso tan interesante que dice. O sea, muchos de nosotros, incluyendo el profe Miguel, consideramos también a nuestras mascotas parte de la familia. Los que no lo consideren, está bien también. Pero miren lo que dice Bustos, por ejemplo. Mi tío, mi tía, ¿quién más? ¿Tu hermano? Mi mamá, mi papá, mi hermana y el ¿Tu perrito. hermana? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? Listo. Tío, tía, papá, mamá, tu hermana y tú. Y el perrito. Bueno, todos, menos el perrito, tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Que todos son Homo sapiens. Aparte de eso, solo tú tienes con Familia de sangre. sangre, Son familias. ¿cierto? O sea, nosotros hablamos es de sangre. Nos referimos de sangre, bueno, de genes, más bien. O sea, comparten una herencia genética. Por tanto, los humanos, en la gran mayoría de culturas, somos altamente o tenemos unas relaciones altamente familiares. Cuando un bebé nace, imagínense, ha pasado, culturalmente ha pasado, pero no es el común denominador de la especie humana. Cuando un bebé nace, no lo ponen en un banco de bebés y que ya después otra persona lo reclame. ¿A quién se lo dan? A los padres. A A los los padres, padres. es decir, a la familia. Y entonces usted cuando chiquito va a establecer un vínculo con sus padres para tener relaciones intraespecíficas con ellos. Entonces, digamos, usted no, usted vive con la persona que le dio, o las personas, digamos, que le dieron la vida, con sus papás. Entonces, nuestras relaciones, evidentemente, son muy familiares. Por eso es que usted dice, o le preguntan en el colegio, ¿cuál es su núcleo familiar? ¿Cuál es su familia? Yo les pregunto, ¿con quién vive? Y usted vive con lo que considera su familia. Y entonces usted va a empezar a tener unas relaciones de protección o de aprendizajes también, digamos, el primer aprendizaje que uno tiene es a partir de la familia. Uno que aprende de la familia.
Profe, uno aprende, digamos, ay, como, profe, no sé cómo decirlo. Uno podría aprender de la familia, digamos, a vestirse desde pequeño, claro, a vestirse, a comer solo, Muy a bien. caminar. Una cosa importante, amarrarse los zapatos, por ejemplo. Eso es algo que uno suele aprender en la casa. Pero lo más importante que uno aprende desde la casa, obviamente uno lo refuerza en el colegio a los 6 años, pero ustedes ya lo saben, es a hablar. O sea, cuando ustedes hablan, eso ustedes no lo aprenden en el colegio. Cuando ustedes llegan al colegio ya saben hablar. Sí, profe, uno, digamos, a veces, uno de pequeño, de un día está con mi primita de 1 año o meses. Entonces, yo cuando entro a la habitación dice, mamá, y yo, o sea, quedé Mira, impresionado. claro, mira, eso ya es un paso para empezar a habituarse. Y eso es muy común de nosotros los mamíferos. Los mamíferos nos acostumbramos a estar en un entorno familiar y ese entorno familiar nos da la certeza. Por ejemplo, ojalá nunca pase, pero digamos usted está caminando por una calle con su familia y algo pasa y se perdió. Y entonces usted ya va a empezar a identificar caras y usted va a decir como no, este no lo reconozco como alguien que yo conozca, no lo conozco. Entonces usted va a empezar a buscar a su familia, a alguien que se le haga familiar. ¿Por qué? Porque eso le va a dar un vínculo de protección, de seguridad. Entonces miren que sí tenemos unas relaciones familiares que son y resultarán muy fuertes. Relaciones familiares donde nosotros vamos a buscar la protección a partir de la familia. Ahora, obviamente nosotros también establecemos otro tipo de relaciones. eh, por eso nos agrupamos como humanos, por eso se han generado ciudades, etcétera. ¿Listo? ¿Está ahí bien? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces, sí tenemos ese tipo de relaciones también y son muy marcadas, ¿listo? Y algo más que aprendimos hoy, la evolución no es así como la pintan como esta imagen, ¿no? No es No así, es lineal. no es lineal, no. Nunca la evolución va a ser así, ¿listo? Sino como un árbol. Bien. Ahora vamos a tener especies que las vamos a denominar especies gregarias. Entonces son agrupaciones de muchos seres vivos, muchas agrupaciones, en las cuales se van a mover constantemente. ¿Listo? Pueden moverse constantemente. Por ejemplo, pues acá nos ponen ejemplos de aves migratorias, ¿no? Sin embargo, pues vamos a tener muchos ejemplos. Por ejemplo, ¿saben qué es un cardumen? No, profe, no, señor. Entonces, miren, yo sé que lo han visto en películas o lo que sea, pero de pronto no sabían su definición. Un cardumen es un grupo numeroso de peces de la misma especie, que parecen casi que una Ah, nube. sí, profe. Sí, ya, yo lo Profe, había yo lo vi visto. buscando En Nemo. Nemo, profe, en Buscando Nemo, sí. Sí, profe. Sí, En profe, Nemo. aparecen esos, sí, aparecen esos burbujas, Ese. digamos así, de peces. ¿Cierto? Parece una burbuja, parece unas nubes, parece, miren, son muchos peces y están nadando en el mismo sentido. Estos animales o este tipo de relación lo vamos a llamar gregarismo o que son animales gregarios. Son animales que se agrupan y en ese grupo grande van a empezar a tener relaciones como, miren ahí, pueden conseguir alimento entre ellos, pueden tener mucha protección entre ellos. Hay algo muy importante, muchachos, y entonces es lo siguiente. Por ejemplo, los animales se han adaptado a, a los depredadores que pueden llegar a tener, ¿cierto? O a las presas que pueden llegar a tener. Por ejemplo, en esta pequeña imagen, venga, no habrá una más grande. Echar esta. En estas imágenes, ¿qué hay más? ¿Peces o depredadores? Que ahí entran orcas o aves. Peces, peces, Peces. los peces. Entonces, fíjense ustedes que suele pasar en los ecosistemas que cuando una especie es cazada,
se reproduce, o bueno, sus grupos son mucho más grandes. Entonces, por ejemplo, y suelen ser gregarios además. Por ejemplo, acá los peces son más vulnerables, pero si son más vulnerables, ¿qué tendría que hacer biológicamente la especie? Reproducirse. Reproducirse mucho, 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 mucho. Entonces, por ejemplo, ustedes lo ven también cuando ven gacelas, por ejemplo. Gacella. Profe, Profe, ¿nos lo ¿podrías puedes comentar? volver a repetir qué es gregarismo, por favor? Es cuando un grupo de individuos, en esto sí no importa que sean familia, sino un grupo de individuos eh, se reúnen, pero siempre están en constante movimiento. Lo que llamamos coloquialmente vamos, vamos muchachos, no me fallen, ¿Manada? una manada, lo que llamamos coloquialmente, ¿listo? Entonces, digamos, por ejemplo, hay seres que son gregarios, digamos, estos amigos, los que son las gacelas, etcétera, andan en grupos y estos grupos se andan moviendo. Es diferente a las colonias porque las colonias suelen ser estáticas. O sea, las colonias llegan y se establecen en un punto y desde ese punto empiezan a expandir. Los animales gregarios todo el tiempo se están moviendo, tienen que estar moviéndose. Entonces miren que las gacelas andan en grupos, al igual que muchos animales que son cazados, suelen ir en grupos muy numerosos, se reproducen mucho porque hay individuos que tienen que perecer. Y mientras los cazadores, mientras los animales que los cazan se están comiendo a una gacela, por ejemplo, los demás ¿qué hacen? Correr. Huyen, Pitaditos. huyen para poder sobrevivir. Entonces, miren que lo mismo pasa acá con el cardumen. Entonces, hacen nubes tremendas de peces y va a haber muchos peces que van a caer, pero ese consumo que tienen los demás, que van a obtener glucosa de ellos, no va a afectar como tal a la población, no la va a disminuir y no la va a desaparecer. ¿Listo? Entonces, miren lo que suelen hacer estos individuos y es golpear el cardumen para que los peces se dispersen, pero rápidamente los peces vuelven y se agrupan. ¿Listo? Entonces, miren que esto es una ventaja adaptativa. Claro, suena triste, profe, pero ¿cómo así? Sí, hay unos que se arriesgan por el grupo. Y eso puede pasar. Ahora, no solamente los que son atacados se organizan o son gregarios, perdón, sino también tenemos, por ejemplo, eh, algunos animales como los lobos, por ejemplo. A ver si me lo deja buscar porque no cargó. Entonces miren que los animales gregarios también pueden ser como los lobos y dentro de este gregarismo puede pasar que hay jerarquías. ¿Cómo así jerarquías? Hay un alfa, hay uno y tienen roles. Algunos se encargan de ciertas cosas, de proteger, de verificar, de etcétera, ¿listo? Como pasa con los lobos que son gregarios. Bueno, muchachos, antes de que se corte, lo dejamos ahí y nos vemos la próxima, ¿listo? Chao, profe. Son los mejores muchachos. Chao. Chao, Chao, profe. profe. Que te vaya Chao, bien. profe. Profe. Chao, Ay, profe. profe. Chao. Chao, profe. Chao, papu. Chao, Heidi. Que te vaya bien también.